Entonces, voy a compartir la pantalla por aquí. Este capítulo del libro, que esta nueva unidad, ya está disponible en Moodle, así que ustedes lo pueden consultar, descargar y consultar en su casa para complementar pues, lo que discutimos aquí en la sesión. Voy a compartir la pantalla. Voy a cerrar esto aquí. Entonces, esto corresponde en el libro, lo que vamos a discutir hoy, a la unidad 5, o el capítulo 5. Entonces vamos a hablar de diseños de experimentos con un factor, pero ahora sí con múltiples niveles. Voy a pedirle a alguien de ustedes que lea, como es costumbre, un poco para que no se vuelva la sesión un monólogo. Entonces, por favor, alguien que lea. Bueno, cuando alguien se decida a leer, entonces me avisa. Yo me voy a poner a hacer otra cosa que también me interesa. Profe, yo puedo leer. Adelante, pues, Julián. ¿Qué es un diseño de experimentos de una variable multiniveles a la 1? En estudios científicos y de ingeniería es usualmente de mayor interés conocer el efecto de una variable evaluada a partir de más de dos cambios en su valor. Cuando la variable de entrada asume más de dos valores durante una investigación, se está frente a un diseño de experimentos multiniveles, que en adelante denominaremos A a la 1, donde A representa los niveles, valores que puede asumir la variable de entrada del diseño experimental. Formalmente, este tipo de experimentos sí se denomina diseño experimental, puesto que, a diferencia de los casos 1 a la 1, aquí el experimentador deliberadamente impone una serie de tratamientos y los niveles de la ¿Qué quiere variable de decir? entrada. Es decir, Ah, Julián. ¿Y es decir? IE es una locución latina que quiere decir es decir. En latín Ah, es hic est. bueno. Es decir, los niveles de la variable de entrada sobre el objeto o proceso estudiado, en lugar de solamente observar los cambios de la variable respuesta. De allí que los diseños 1 a la 1 se consideren como estudios observacionales. Bueno, gracias. Entonces, aclaremos algunos puntos sobre lo que acabamos de leer. Lo primero es que esta generalización de niveles, pues en realidad sí incluye los experimentos tipo 2 a la 1, que fueron los últimos que vimos y sobre los cuales habrá el taller a la segunda hora. Pero normalmente los diseños 2 a la 1 se dejan por aparte y no se tratan como si fueran multiniveles, aunque sí lo son. Lo que quiero decir es que la metodología que vamos a ver de análisis de los resultados de este tipo de experimentación es aplicable también a los diseños 2 a la 1, solo que allá pues utilizábamos una prueba estadística diferente. Este otro término que subrayé aquí, tratamientos, es muy común en la literatura estadística y de hecho así es que tradicionalmente se le ha llamado a los cambios de nivel de la variable, de las variables de entrada o de la variable de entrada en los diseños tradicionales, sobre todo porque esto viene originalmente de la agricultura. Y si, es más, si ustedes ven la portada de libros como el libro de Montgomery, se darán cuenta que normalmente él utiliza imágenes agrícolas como portada. Por ejemplo, recuerdo que la última edición del libro trae como un racimo de uvas y eso. Y en unos anteriores traía como unas cajas que contenían alimentos. Y eso, reitero, tiene que ver con que el desarrollo de los diseños de experimentos con metodologías estadísticas se dio a partir de los estudios en agricultura y buscando la manera de optimizar los cultivos. Y bajo ese marco
de formación, la gente le llamaba realmente a los niveles de la variable tratamientos. Entonces, no se confundan, se encuentran en cualquier libro y les hablan de tratamientos. Es lo mismo que decir los niveles de la variable de entrada. Por favor, continúa, Julián. Ya, profe. ¿Qué modelo estadístico se emplea para probar hipótesis en un diseño A a la 1? Existen dos tipos principales de modelos estadísticos para diseños A a la 1. El primero es el llamado modelo de medias. En él las observaciones experimentales Y sub I, J, pueden describirse como la suma de la media poblacional de la variable de respuesta para cada nivel de la variable de entrada. Eso es media sub I, Mu sub I, mu sub I, más el error aleatorio del experimento epsilon sub I J. epsilon sub I, J. Esto nos da la ecuación Y sub I, J es igual a mu sub I más epsilon sub I, J. Este modelo no se emplea usualmente. Se prefiere con mucha frecuencia usar del modelo de efectos. En este, la media de cada nivel de la variable de entrada se expresa como la suma de la media global del experimento mu, más el efecto de cada nivel sobre la media global del experimento. Esa es tau sub i. Así, mu sub i es igual a mu más tau sub i. De este modo, si un nivel i de la variable de entrada no tiene efecto, tau sub i es igual a 0 sobre la variable de respuesta. Su media corresponde a la media global del experimento. Mu es igual a mu sub i. El modelo de efectos corresponde entonces a y sub i, j es igual a mu más tau sub i más epsilon sub i, j. La base conceptual detrás de las pruebas de hipótesis de estos modelos se refiere a realizar comparaciones de modo que se establezca si los grupos de datos estudiados pertenecen a una misma población. En este caso, los efectos de los cambios de nivel sobre la variable respuesta son nulos, y es por ello que todo el experimento se asocia con una única población con media mu y varianza sigma al cuadrado. Esta última es precisamente el error aleatorio. Bueno, fíjense que vamos a empezar a enfocarnos este análisis ahora sobre el modelo estadístico que describiría los resultados. Existen dos tipos de modelos, como ya leyó Julián. Uno es el modelo de medias. En este modelo, los resultados del experimento se pueden describir o predecir utilizando la media de cada nivel del experimento más el error aleatorio. Habíamos hablado en la clase anterior que cuando yo tenía dos niveles, entonces era como si generase dos poblaciones, una en cada nivel. Aquí vamos a tener simplemente una generalización de ese concepto. Entonces, en un experimento donde yo tenga y niveles, lo que voy a considerar es que para cada nivel yo voy a tener una población de datos respectiva. Y que los resultados del experimento van a estar lo mejor representados posibles, o la mejor representación de ellos es la media de cada población de datos más un error aleatorio. Sin embargo, este modelo de medias normalmente se reemplaza por un modelo de efectos. Y en un modelo de efectos, entonces la media de cada nivel es igual a una media global, es decir, es como si yo tuviera todas estas poblaciones y todas las represento por una única media, pero a esa media de por ejemplo, las tres poblaciones que yo tengo aquí, a la media que tengo aquí de estas tres poblaciones, le voy a sumar algo que voy a llamar un efecto. Fíjense que en este caso, yo estoy hablando de una cuestión netamente aditiva.
y lineal. Por eso es que estos modelos y muchos más son considerados modelos lineales. Esto es un modelo lineal. Más particular, de manera particular, el tipo de modelo del que estamos hablando aquí se considera un modelo de análisis de varianza, cosa de la que vamos a hablar en un momento. Esto es un modelo lineal. ¿Quién puede continuar? ¿Alguien que continúe? ¿Nadie? Bueno. Pues si quieres sigo yo, profe, ya que nadie habla. Bueno, pues. ¿Qué hipótesis se prueban en un diseño A a la 1? De manera análoga a lo que se hizo para los diseños 1 a la 1 y 2 a la 1, se postula una hipótesis nula y una alternativa para un modelo de efectos fijos. Estas corresponden a la hipótesis nula, 2 puntos, tau a la 1 es igual a tau a la 2 igual a Dos, puntos. ¿no? Sí, dos. Sub 1, sub 2, no a la... Sí, sub 1, sub 2, puntos subjetivos es igual a tau sub A igual a 0. En la hipótesis alternativa, 2 puntos, tau sub I es diferente de 0 para algún nivel I. Bueno, miren, aquí hay que fijarse en un detalle. Primero, entonces dijimos que vamos a utilizar modelos de efectos fijos. Cuando se habla de modelos de efectos fijos, entonces las pruebas de hipótesis van a recaer sobre los efectos. Y se van a plantear, esta es la única pareja de hipótesis que se plantea normalmente. Una sobre los efectos de cada nivel, entonces en la hipótesis nula aquí realmente es nula, es decir, que los efectos son cero, todos los efectos son cero. Esto es lo que hay que tener cuidado. Aquí la hipótesis nula quiere decir que todos los efectos son cero. Todos. Es decir, no hubo ningún cambio. Eso se traduce en que no hubo ningún cambio en la variable respuesta. Por el contrario, la hipótesis alternativa no va a postular que todos son diferentes de cero. Fíjense que lo que se dice aquí es que algún nivel produjo un efecto. Esto es importante porque esto me señala una propiedad que puede ser una restricción del análisis que vamos a desarrollar. Entonces, lo que se dice es que algún nivel de la variable de entrada produjo un cambio en la variable respuesta. ¿Cuál es la restricción que va a tener la prueba? Que primero, yo no voy a saber qué nivel, porque la hipótesis alternativa simplemente dice algún nivel puede cambiar, cambió la respuesta del experimento, alguno, pero no dice cuál. Y segundo, eso hace que la prueba de hipótesis en últimas va a ser simplemente una detectora de efectos. O sea, voy a detectar los efectos, pero no voy a saber su magnitud. Por ejemplo, directamente tendría que hacer otro tipo de análisis complementario para determinar la magnitud del efecto si este existe. Sigamos, Julián. En la práctica, estas hipótesis implican si la hipótesis nula no puede rechazarse, los cambios en los niveles de la variable de entrada no ejercieron un efecto significativo en los resultados del experimento. Si la hipótesis alternativa se cumple,
Algún cambio de nivel en la variable de entrada generó un efecto significativo sobre la variable respuesta estudiada. Estas hipótesis también son equivalentes a verificar si las respuestas generadas por los cambios en la variable de entrada pertenecen a una única población. Claro, es lo que postulamos aquí. Miren. Si los efectos son ceros, entonces la media global es igual a la media de cualquier nivel en esta expresión. Por eso se dice la última frase que aparece ahí. Que otra manera de ver esto es que si no hay efectos, pues entonces significa que esto se puede representar por una constante, el resultado de esto. Es decir, sin importar nivel aquí, yo tengo un gráfico que es de este tipo. Y aquí yo puedo tener todos los niveles que quiera, pero el resultado que el modelo predice siempre es el mismo. En cambio, con los efectos, yo lo que vería es algo de este estilo. Supongamos que esto es un nivel 1, 2 y 3. Entonces, este conjunto de datos que aparece aquí estaría representado por una media de esa población de datos y el siguiente se desplazaría o hacia arriba o hacia abajo dependiendo si el efecto es positivo o negativo. Vamos a ver que los efectos pueden ser positivos o negativos. Y lo mismo puede pasar con este nivel de acá. Por ejemplo, podría ser que tenga estos tres niveles y aquí entonces yo tengo un efecto del nivel 2 y otro efecto del nivel 3 y esto hace que sean diferentes, que haya una tendencia de esta manera. Entonces, fíjense que yo no voy a poder representar todo esto por un único valor. En el otro caso, yo lo represento todo por un único valor, que sería la media global de todas las variaciones que estudié o de todos los cambios o modificaciones del experimento que estudié. Sigamos. ¿Cómo analizar el efecto de la variable de entrada sobre la variable de respuesta en diseños A a la 1? Para los diseños 1 a la 1 y 2 a la 1 se planteó el uso de los estadísticos Z y T para probar hipótesis sobre el efecto de la variable de entrada sobre los resultados del experimento realizado. Cuando se hacen experimentos multiniveles, estas pruebas dejan de ser convenientes porque Uno, eso es. ahí es uno, ¿cierto? Sí, Sí, sí. uno. Uno, habría que realizar A, y eso es A factorial. A factorial, sí, A factorial sobre 2 factorial, factor de A menos 2 factorial. Uh-huh. Pruebas Z o T para probar las hipótesis que se generan al comparar los A niveles de la variable. Así, para un diseño 4 a la 1 se deben hacer igual, 4 factorial sobre 2 factorial, factor de 4 menos 2 factorial, igual a 6. Pruebas de hipótesis sobre las diferencias entre cada nivel. Entonces, Segundo, veamos. Esto, bueno, esta parte lo que me muestra es una restricción de la metodología que yo tenía. Recordemos que allá yo comparaba con mis pruebas de hipótesis se basaban en que si la media de un nivel era igual a la otra. Si yo tengo solo dos niveles, pues no hay problema porque es una comparación, una única comparación por hacer. Pero si yo tengo más de dos niveles, por ejemplo aquí se dicen cuatro, entonces yo tendría que en principio yo tendría cuatro medias, la media del nivel 1, la media del nivel 2, la media del nivel 3 y la media del nivel 4. Y para detectar si en el global hubo de verdad un efecto de esos cambios de nivel sobre la respuesta del experimento, yo tendría que ir comparando por parejas. Entonces, tendría que hacer una hipótesis para comparar la media 1 con la media 2, la media 1 con la media 3, la media 1 con la media 4, y luego la media 2 con la media 3, la media 2 con la media 4 y finalmente la media 3 con la media 4, que eso es lo que me da este numerito aquí de 6 pruebas de hipótesis. Entonces, como primera medida, ya eso no es práctico. La metodología que vamos a desarrollar, pues es más práctica en ese sentido. ¿Qué más, Julián? segundo, como consecuencia del aumento en el número de pruebas de hipótesis por realizar, se incrementa la probabilidad de cometer un error tipo 1. Por ejemplo,
para el mismo diseño 4 a la 1 citado en el inciso Uno. primero, la probabilidad del error tipo 1 se incrementaría de un valor fijado alfa igual 0,05 a 1 de acuerdo con la relación igual a 1 menos 0,95 a la 6. Eso da aproximadamente 1 menos 0,70. ¿Ahí se lee 73, 50, 92 o Sí, queda ahí. mejor 735? No, Ah, ya está, 73, 50, total. 92. Aproximadamente 0,26. Por lo anterior, se hace necesario el empleo de una herramienta diferente para el análisis estadístico de los resultados obtenidos en los diseños A a la 1. Esta herramienta es el análisis de varianza o ANOVA, por su nombre en inglés, Analysis of Variance. Bueno, entonces, ¿cuál es la consecuencia de plantear tantas pruebas de hipótesis solo para analizar un experimento? La consecuencia es que el error tipo 1 original, recuerden que el error tipo 1 yo lo fijo al inicio de la prueba, entonces yo voy a aplicarle el mismo error a 6 pruebas de hipótesis. Resulta que cuando yo hago eso y estoy en un mismo conjunto de datos, se, se, se tiene que el error tipo 1 en realidad va a aumentar, o sea, el global de todas las 6 pruebas, y va a aumentar de acuerdo con una relación exponencial, donde aquí lo que tenemos es el grado de confianza, y ese grado de confianza ahora va a estar elevado al número de pruebas que yo voy a practicar para detectar el efecto. Y en este caso, por ejemplo, en el del diseño 4 a la 1, son 6 pruebas. Entonces, eso me da que en realidad el error tipo 1 que yo fijo al principio se termina transformando un orden de magnitud de 0,05 a 0,26. Es decir, que mi error tipo 1 crece de manera cuasi exponencial, lo cual no es conveniente. Entonces, porque en resumen, las dos razones para no seguir utilizando la metodología que utilizamos para diseños 2 a la 1 son, primero, no es práctico, porque ahí habría que plantear muchas pruebas de hipótesis, de acuerdo, de hecho, con una progresión factorial, que está relacionada o está dada por una combinatoria. Y segundo, al hacer eso, yo estoy aumentando en realidad o disminuyendo el grado de confiabilidad de la predicción estadística. Entonces, por eso se abandona la metodología de la unidad anterior y se adopta una nueva que se llama el análisis de varianza. ¿Quién quiere leer? Julián ha de estar cansado. ¿Quién quiere leer qué es el análisis de varianza? Yo. Adelante, Ana María. El análisis de varianza es un procedimiento matemático que permite probar hipótesis estadísticas sobre el efecto de determinadas variables de entrada sobre una variable de respuesta determinada. Un ANOVA puede entonces considerarse como un detector de efectos. Conceptualmente, el ANOVA compara el error aleatorio presente en las mediciones experimentales con las variaciones de la variable respuesta producidas al cambiar los niveles de la variable respuesta estudiada. El ANOVA posee un carácter general y en adelante analizaremos su aplicación no solo a diseños A1, sino también a diseños en los que intervienen variables interferencias y múltiples variables de entrada. El gráfico siguiente presenta el proceso conceptual asociado con la comprobación de hipótesis postuladas en una investigación por medio del análisis de varianza. Entonces veamos este diagrama. Normalmente yo parto de aquí, por ejemplo, yo tengo ciertas preguntas sobre el mundo. En el caso de la investigación, a esas preguntas sobre el mundo se les llama preguntas de investigación. Normalmente, lo que uno hace es plantear una serie de experimentos que le den respuesta a las preguntas. El poder o el plantear esos experimentos depende del propósito que yo destine al experimento. Es común, y les cuento algo
ya como experiencia más adelante con proyectos de grado y proyectos de grado no solo a nivel de pregrado, sino también de posgrado, incluso tesis doctorales, la gente incurre en el error de ejecutar experimentos sin tener un propósito definido de qué pregunta es la que el experimento le va a responder. Entonces, es común, desafortunadamente, ver muchos estudiantes peleando con los datos que obtienen porque hicieron el experimento, pero no sabían para qué. Entonces, después les toca tratar de interpretar para qué les sirven los datos que tienen. Y eso, cuando ya se tienen muchísimos experimentos acumulados, es sumamente complicado y tedioso. En cambio, si uno se formula de entrada la pregunta, diseña un experimento para responder la pregunta, implica que ya uno espera una respuesta. Esa respuesta que uno espera es la que se denomina hipótesis. Entonces, sobre el trabajo sobre la base de la pregunta que yo formule y la hipótesis alrededor de la respuesta posible a esa pregunta, uno hace un diseño estadístico de experimentos o un diseño clásico, pero aquí estamos en el contexto pues de aprovechar las herramientas estadísticas que son más robustas a la hora de analizar datos que las herramientas netamente intuitivas. Lo que nosotros vamos a plantear es que una vez que ya yo ejecuto el experimento, o sea, ya esta parte incluye que no solo diseñé, sino que realicé los experimentos. Los resultados, entonces, ahora son los que yo voy a analizar a través de esta herramienta que se llama análisis de varianza. No es la única herramienta de análisis de datos. Yo puedo seguir utilizando, y de hecho es recomendable, las herramientas de estadística descriptiva que ya hemos discutido en este curso. Pero el análisis de varianza es una herramienta un poco más refinada, con sus limitaciones como toda herramienta. El fundamento del análisis de varianza entonces implica que considerar lo siguiente, que cuando yo hago un experimento se me pueden presentar dos tipos globales de variación en la respuesta que obtengo. Una siempre es inherente a la realización del experimento y a la naturaleza. Ustedes le pueden echar la culpa de esa variación al clima, al estado de ánimo, a la imprecisión de los instrumentos de medición, etc. Eso es lo que se denomina el error aleatorio. Y para que yo de verdad tenga un efecto o pueda evidenciar que los cambios que hice en la variable de entrada sí impactaron la respuesta del experimento, pues parece natural que la variación nueva, o sea, la variación que yo vea en los resultados finales del experimento sobrepase a la variación aleatoria propia del experimento. Y esa es la comparación que se plantea. Entonces, uno en general va a hacer un cociente, en este caso, entre la variación o el error generado por los cambios de las variables de entrada y el error aleatorio que puedan tener los experimentos. Esta es la clave para comprender todo análisis de varianza. Después lo que vienen son fórmulas que son más o menos refinadas, pero todas están basadas en el mismo principio. Entonces, esto lo podemos clasificar como un dato de vital importancia. Luego de hacer esta comparación, pues ya uno, con base en esta comparación, es que llega a las conclusiones que la comparación lo lleven a dar y dará respuesta a las hipótesis postuladas. Como esto es un ciclo, en realidad la investigación es cíclica, aquí van a surgir nuevas preguntas de investigación y uno puede repetir el ciclo nuevamente. Continuemos. Ana María. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué distribución estadística se emplea para un análisis de varianza? Como se dijo antes, el principio básico para la realización de una ANOVA es que si una variable de entrada ejerce un efecto significativo sobre la variable de respuesta estudiada, las variaciones generadas por los cambios de nivel de la primera deben sobrepasar las variaciones generadas
por el error aleatorio del experimento. La definición de cuánto debe ser la diferencia entre los dos términos mencionados arriba depende del criterio del investigador. En la práctica, la medida de estas variaciones corresponde al cálculo de la varianza de los datos experimentales asociada con los cambios de nivel de la variable de entrada dividido por la varianza generada por el error experimental. Se puede mostrar matemáticamente que se distribuye de acuerdo con una función de distribución de probabilidad f de Fisher. Para una variable de entrada dada, se denotará la varianza en cuestión ms, var error, mientras que la varianza de error experimental se representará como ms error. Aquí ms es la sigla en inglés para el denominado promedio de la suma de cuadrados. Los ms son los cocientes entre la suma de cuadrados y los grados de libertad respectivos a la variable de entrada y el error aleatorio. ms sub var error es igual a ss var e sobre u var e, y ms error es igual a ss error sobre b error. El valor f derivado de los ms arriba descritos, f sub var e b error, se calcula de acuerdo con la expresión f sub u var e, b error es igual a ms sub var e sobre ms error. Para el análisis de varianza se calcula entonces el valor del estadístico f sub var e, b error, y se compara con la probabilidad, con la distribución de probabilidad f de Fisher, ya sea con el cálculo de un valor f equivalente asociado a un valor de probabilidad dado por el error tipo 1 que se asuma para la prueba estadística. F sub var e, b error, alfa, calculando el valor P que corresponde al estadístico F sub u var e, b error. En el caso de las pruebas ANOVA, siempre que se considera la cola derecha de distribución de probabilidad. En consideración de lo anterior, para realizar una ANOVA hay que desarrollar procedimientos para el cálculo de los MS. Las ecuaciones derivadas de estos procedimientos dependen directamente del diseño experimental implementado. Bueno, aquí aparece un nuevo personaje, que es esta distribución, la distribución de probabilidad de Fisher. Vamos a volver un capítulo, a un capítulo anterior del libro, aquí, donde se habla de las funciones de densidad de probabilidad. Esta es la función de densidad de probabilidad normal, debe ser como la página, esta, aquí. Entonces, nosotros ya hemos presentado, por ejemplo, la función de densidad de probabilidad T de Student, o la distribución T de Student, como la llaman otros. En estas distribuciones, la varianza de la muestra juega un papel central. Es por ello que estas distribuciones son útiles para analizar la varianza, y la varianza sin necesidad de conocer la varianza poblacional. Habíamos dicho en algún momento, creo, que la distribución T de Student tiene origen en otra distribución que se llama la distribución G cuadrado. Y la función f de Fisher también está desarrollada alrededor de una función de densidad de probabilidad G cuadrado. Y de hecho, teóricamente, está definida como el cociente entre dos funciones de densidad de probabilidad G cuadrado con diferentes grados de libertad o con los mismos grados de libertad, no importa. Lo importante es que tanto esta que está acá es una función que se relaciona con la varianza, tanto el numerador como el denominador están relacionados
relacionados con la varianza muestral. Y eso es lo que las hace útiles. Entonces, ya vemos que si ambas están relacionadas con la varianza muestral, la función f de Fisher es una función que mide cuánto es una variabilidad con respecto a otra variabilidad. Por eso es que es la función que se utiliza para el análisis de varianza, por esa propiedad. Hay que fijarse en que entonces lo que esté en el numerador tendrá unos grados de libertad y lo que esté en el denominador de la función tendrá otros grados de libertad. Y es un detalle aquí importante para tener en cuenta y no tener confusiones. Normalmente la función es sensible al orden en que yo describa los grados de libertad. Es decir, no es lo mismo una función f de Fisher donde yo tenga un grado de libertad y 2 grados de libertad. Uno sería los grados de libertad del numerador del cociente que hablamos y 2 serían los grados de libertad del denominador. No es lo mismo entonces esa f1,2, como se anota aquí, por ejemplo, entonces esto sería una función f1,2. Esta función no es lo mismo, vamos a ponerla así, para decir que es diferente a una función 2,1. Entonces hay que tener cuidado con eso. Las funciones f de Fisher no son conmutativas. Yo no puedo cambiar el orden de los factores sin alterar el producto. ¿Por qué? Porque si yo digo f1,2, querrá decir que la función g cuadrado que está en el numerador de la definición de la función de Fisher tiene un grado de libertad. Y la otra función, la del denominador, tendrá 2. Y si digo lo inverso, es precisamente lo contrario. Tendré una función g cuadrado en el numerador que tiene 2 grados de libertad y la del denominador tendrá solo 1 grado de libertad. ¿Cómo se ve una función f de Fisher? No lo tratamos en el curso. Yo les dije que esa es una lectura que ustedes deben hacer como parte de actividades de investigación propia, pero aquí está. Hay una sección en la que se describe cómo se hace un intervalo de confianza para la varianza. Entonces, para ese tipo de cálculos se utilizan funciones g cuadrado. Y la función f de Fisher tiene la misma forma. Es decir, es solo el cociente de 2 de estas y entonces eso no cambia la forma canónica de la distribución. Entonces, por ejemplo, se van a ver así y siempre van a ser positivas. A diferencia de la función normal, aquí no hay eje de simetría y tampoco hay valores de la variable f que sean negativos. Siempre el valor de f es positivo. ¿Por qué? Porque estas funciones vienen de números que se elevan al cuadrado. Entonces, la única manera de que eso sea negativo podría ser un caso que desconozco sinceramente, en el que yo esté manejando funciones de densidad de probabilidad para números complejos. Que repito, pues al menos yo no las conozco. Si alguien encuentra una, por favor la reporta, nos comenta en clase y tiene, por supuesto, un bono para premiar la investigación que haga. Entonces, este es el tipo de función. Normalmente, lo que se utiliza para decidir es solamente la cola derecha de la distribución. Entonces, una vez aclarado eso, veamos cómo se calculan estos valores promedio de la suma de cuadrados, que en últimas, estos promedios de la suma de cuadrados son análogos a calcular la varianza que me generan los cambios de la variable de entrada, y esta que está acá, el promedio de la suma al cuadrado del error, me representa los cambios por error aleatorio propios del experimento. Entonces, lo que sigue es un procedimiento para calcular los
promedio de las sumas de cuadrados. Entonces, Ana María, ¿quieres continuar? ¿Cómo se calculan los valores MS para un diseño A a la 1? El cálculo de los valores MS está fundamentado en un análisis de las expresiones con las que se estima la varianza muestral del diseño de experimentos realizados. En general, para todo diseño experimental, siempre se puede calcular la variabilidad de los datos recolectados de acuerdo con una suma total de cuadrados, SS sub t, que mida la magnitud en la desviación de cada valor de la variable respuesta obtenida, y sub i sub j, donde i representa el nivel de la variable entrada y j las réplicas del diseño experimental. Respecto al promedio de todas las medidas realizadas, de manera análoga a cómo se define la varianza muestral SS sub t, se calcula con la expresión SS sub t es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta a por la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de y sub i sub j menos el promedio de y eso al cuadrado, donde a es el número de niveles de la variable de entrada, es decir, se calcula la suma de cuadrados de la desviación de cada punto respecto al promedio de todos los resultados experimentales. El punto clave de la ANOVA radica en que SS sub t en DS sub t puede descomponerse de acuerdo con las contribuciones de las variables de entrada. SS sub var e y la de error SS sub error. De esta manera, para un diseño A a la 1, SS sub t es igual a SS var e más SS sub error. El desarrollo algebraico de la expresión para SS sub t, j igual a 1 hasta n de y sub i sub j menos el promedio y eso al cuadrado. Tengo que leer toda la ecuación. No, pues, bueno, podemos leerla aquí más rápido. SS sub t es igual a la doble sumatoria entre de i hasta los niveles. Aquí el primer término es la... ¿Sí la tengo que leer? Continúa. Bueno, aquí el primer término es la suma de cuadrados asociada con los cambios de nivel de la variable de entrada. Los datos de cada nivel estudiado de la variable de entrada. Y n es el número de réplicas del diseño experimental. El segundo término es la suma de cuadrados de la ANOVA. Se requiere desarrollar expresiones para calcular estos dos términos. Por otro lado, los grados de libertad para cada suma de cuadrados son, para SS sub t es U sub t igual a n menos 1, donde n es el número total de los datos experimentales. Nos dice que esta expresión es la misma que se tiene en b sub error es igual a n menos a. Nótese que n menos a es igual a factor de n menos 1. Es importante destacar que las definiciones de arriba llevan a la equivalencia en la ecuación. Esta equivalencia. Es decir, la varianza total del diseño experimental es la suma de la varianza del error aleatorio. Un desarrollo algebraico de las expresiones anteriores lleva a obtener expresiones simplificadas para la suma de cuadrados. Así, Bueno. SS sub t es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta a. Bueno, Ana María, tienes como mala señal.
déjame y continúo ya esta parte aquí entonces. Entonces, se tendrá que la suma total de cuadrados se puede simplificar o expresar como la diferencia entre la suma de cada resultado al cuadrado. Esto va a querer decir que cada resultado que se obtuvo en el experimento se va a elevar al cuadrado y esos cuadrados se van a sumar. Menos la suma total, es decir, tomar todos los resultados y sumarlos, y el resultado de esa suma, elevarlo al cuadrado y dividirlo sobre n. Aquí cuando se usen estos dos puntos que ustedes ven acá como subíndices, se significa que estoy hablando de algo que resulta de hacer una operación con todos los datos del experimento. Entonces, a este término que aparece aquí, siempre lo vamos a encontrar en estas sumas de cuadrados. Por lo tanto, es conveniente, y eso lo sugirió alguien que vi en un video de YouTube una vez, que hacía un ejemplo, llamarlo factor de variación. Entonces, adoptaremos que ese término, pues lo llamaremos el factor de variación. De otra parte, la otra suma de cuadrados que yo necesito calcular es la suma de cuadrados que está asociada con los cambios de la variable de entrada. Esa suma de cuadrados es igual cuando todos los niveles tienen el mismo número de datos en el experimento, es igual a 1 sobre n por la sumatoria de las sumas de los resultados en cada nivel menos el factor de variación. Y como la varianza tiene una propiedad aditiva, que es la que la hace muy interesante para análisis estadístico, y es que la variabilidad total del experimento es simplemente igual a la varianza o a la variabilidad que generan los cambios de la variable de entrada, más la variabilidad aleatoria o la varianza del error. Entonces, ya yo con que haya calculado estos dos, el total y la suma de cuadrados generada por los cambios de la variable de entrada, ya puedo calcular la suma de cuadrados del error, simplemente restando del total la suma de cuadrados de la variable de entrada. Aquí es importante darse cuenta de un detalle. Estos son sumas de cuadrados, por lo tanto nunca van a ser negativas. Cuando yo esté haciendo un ejercicio y me esté dando una suma de estas negativa, es porque estoy haciendo mal el cálculo. Y entonces debo revisar y debo corregir hasta que me dé un valor positivo. Entonces, a continuación, lo que se describe es un procedimiento para el análisis estadístico de resultados. Este es un procedimiento, pues, que yo he ido proponiendo desde que empecé el curso, desde hace unos semestres más bien, para sistematizar los cálculos que se hacen. Ya en realidad, con lo que se describió hasta acá, con lo que leyó Ana María y lo que antes leyó Julián, ya están todas las herramientas para hacer el cálculo y para probar hipótesis en estos diseños, porque con los promedios de las sumas de cuadrados ya yo tengo el cálculo del estadístico F. Veamos ese procedimiento y con eso concluimos la explicación de la metodología. Entonces, lo primero debe ser postular el modelo, que en este caso, como les dije, vamos a adoptar un modelo de efectos fijos. Luego se postulan las hipótesis sobre el modelo, y las hipótesis sobre el modelo se van a referir a los efectos. Entonces son simplemente dos. Yo aquí estos subíndices 1, 2, tal, los puedo reemplazar por los valores de los niveles de la variable de entrada. Luego, los resultados que se obtienen del experimento, esto es un análisis ya cuando se concluyeron los experimentos, se organizan en algo que podemos denominar una tabla de contingencia. Y la tabla de contingencia, pues se organiza así. Yo aquí puedo, en esta primera columna, poner los niveles de la variable de entrada. Entonces, estos pueden ser temperaturas, por ejemplo. Entonces, estos serían 100 grados, 150, etc.
Esta columna que está acá es a la que otros libros de estadística llaman los tratamientos. Estos son los tratamientos de los que hablan en otros libros. Y aquí, en el cuerpo de la tabla, yo voy a tener los resultados del experimento. El experimento puede tener un número de réplicas n. Es decir, a 100 grados centígrados yo pude haber hecho 10 experimentos y tener entonces 10 resultados. Ahí voy a organizarlos entonces dependiendo del número de réplicas del experimento que tengamos. Si yo solamente hago el experimento una vez, diré que tengo una única réplica. La tabla de contingencia es útil porque me permite hacer las siguientes operaciones que son de interés para mis cálculos. Primero, sumar los resultados por nivel. Entonces, aquí tendré la suma de los resultados de este nivel, aquí la de este nivel, etc. Y acá, al final, pues puedo poner la suma total de los resultados. Lo mismo que yo puedo tener aquí una columna donde haga los cálculos de los promedios. Esta, para el análisis de varianza inicial, no nos va a ser útil. Nos va a ser útil después, cuando hagamos unos ciertos procedimientos para comprobar si el análisis cumple con ciertos parámetros, con ciertos criterios estadísticos que debe cumplir. Calculo el factor de variación. Ya tengo todos los elementos para calcular el factor de variación. Yo sé cuánto es el número de datos, que será n por a. Calculo las sumas de cuadrado. Calculo los grados de libertad. Los grados de libertad son muy sencillos de calcular porque los grados de libertad totales pues serán todos los datos menos 1. Los grados de libertad de la variable de entrada en realidad son los grados de libertad de los niveles. Y en ese caso pues serán a menos 1. Y los del error simplemente se calculan de manera análoga a como se calcula o usando una relación igual a la que se tiene para las sumas de cuadrados. Es decir, los grados de libertad totales son iguales a los grados de libertad del error más los grados de libertad de la variable de entrada. Entonces, los del error simplemente se calculan por su subtracción. Como ya tengo las sumas de cuadrados y tengo los grados de libertad, entonces ya puedo calcular los promedios de las sumas de cuadrados. Si ya tengo los promedios de las sumas de cuadrados del error, de la variable de entrada y del error, pues simplemente el valor f es el cociente entre estos dos. Aquí ya yo tengo un valor f, o sea, ya yo tengo un estadístico de prueba. Puedo utilizar entonces dos metodologías para tomar una decisión sobre cuál hipótesis es la más acertada o la que tiene más evidencia a su favor. Una es lo mismo que hacíamos para las pruebas de hipótesis de los diseños 2 a la 1 y para los experimentos de observación, que es calcular el valor P. Y yo puedo simplemente reportar el valor P y se acabó. Y entonces la conclusión será que bajo tal grado de confiabilidad, que sería 1 menos el valor P, puedo rechazar la hipótesis nula. Eso, para calcular eso, pues puedo utilizar la función distri.f.cd en Excel, teniendo cuidado de introducir los parámetros que pide en este orden. La modalidad 2 consiste en que yo fijo un error tipo 1 y ese es mi parámetro de comparación. Entonces, voy a comparar o el valor P con ese error tipo 1 o el valor del F que produce este error tipo 1, el valor teórico o crítico, con el valor F que yo calculé. En este caso, la prueba siempre es de cola derecha. ¿Qué quiere decir que la prueba sea siempre de cola derecha? Que siempre habrá suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula si el F experimental es mayor que el F crítico. Y por último, pues simplemente ya concluir sobre la hipótesis postulada y se pueden hacer predicciones con el modelo que resulte. Es decir, si la hipótesis nula es válida, este término es 0. Por lo tanto, el modelo simplemente corresponde a una línea constante. Si hay efectos, entonces ya esto aparece
y el modelo pues será igual al promedio global de los datos más los efectos individuales en cada nivel. Recuerden que la suma de todos estos errores es cero, por lo tanto los valores que predice el modelo en últimas no incluyen ese valor, porque todos se suman y dan cero. Entonces, realmente la predicción del modelo es hasta aquí. Hay un ejemplo, pero no lo vamos a analizar hoy. Hasta ahí vamos a dejar la explicación el día de hoy. Y ahora le vamos a dar paso al taller. Entonces, ¿cuál es la idea? Esto yo quiero que lo dijeran el fin de semana hasta el martes. El martes llegamos con un ejercicio y a la vez, pues hacemos un ejercicio. Vamos a hacer un taller interactivo como hemos hecho antes, que es, ustedes leen el capítulo, practican y dejamos un ejercicio que enseguida se va resolviendo. Es decir, les doy un tiempo para que ustedes planteen una solución, hagan un análisis y luego entonces yo resuelvo sobre eso y así podemos interactuar mejor. Diríjanse entonces ahora a Moodle. Y en Moodle van a encontrar nueva información. ¿Qué van a encontrar? Bueno, el capítulo este que acabamos de leer. Van a encontrar ya una cartelera que dice tarea 1308-2020. Y la tarea en realidad es, aquí esto demora un poco, remitirse al capítulo 4 que ya estudiamos. Y en el mismo capítulo 4, un momento. En el mismo capítulo 4 se van a dirigir al ejercicio que discutimos en la clase pasada, el ejercicio que tenía las marcas de automóviles y las emisiones de CO2. Y allí en este ejercicio, que como decía, ya discutimos realmente la vez pasada, parte de este ejercicio, van a resolver los numerales de la E hasta el G, porque ya el D lo resolvimos, ya comparamos, ya hicimos una prueba de hipótesis para los años 2012 y 2013. Entonces la tarea por la hora que queda de clase consiste en resolver del E a la G. Y eso lo suben en la cartelera que está aquí ya disponible.